Buenas tardes. El día de hoy mi compañero Gerardo Hernández y yo, Jaime Díaz, les hablaremos acerca de la electroencefalografía. Para empezar, voy a dar un poco de contexto y generalidades acerca de esta técnica para obtener información del cerebro. En 1935, un neurofisiólogo llamado William Gray obtuvo por primera vez un diagnóstico con esta técnica. Diagnosticó un tumor. ¿Y cómo fue esto posible? Tomando en cuenta el funcionamiento de las neuronas, que más adelante explicaremos más a fondo, estas, al comunicarse, generan un voltaje. Este voltaje es mínimo, indetectable. Sin embargo, el cerebro tiene miles de millones de neuronas, por lo que todos estos voltajes unidos y al activarse al mismo tiempo, generan un voltaje medible a través de electrodos. Estos electrodos se colocan alrededor de la cabeza, no es una técnica invasiva, y nos permiten ver la actividad cerebral y en distintas ondas. Por lo que con esta técnica podemos observar cosas como tumores, porque hay cambios en la conexión neuronal, y epilepsia. A continuación, mi compañero Gerardo dará generalidades sobre la anatomía de la neurona y el cerebro para poder comprender un poco más a fondo esta ciencia. Es indispensable entender la anatomía de una neurona. Es por ello que para nuestra mejor comprensión dibujaré una neurona aquí en el pizarrón y voy a explicar las partes de la neurona y la función de una de estas, además de la fisiología y anatomía de la misma. En síntesis, esta es la forma más peculiar de una neurona. Estas ramificaciones que vemos aquí, son las dendritas, que se encargan de recibir mensajes de otras neuronas. Esta zona de aquí, la que estoy dibujando en un círculo, es el núcleo. Alrededor del núcleo se encuentra el cuerpo celular, que es el soma. Estas que vemos como cilindros son el axón, que conduce los impulsos eléctricos a lo largo de la neurona. Por último, tenemos la vaina de mielina, aquí que está en la parte inferior de la neurona, que transmite los impulsos eléctricos de manera rápida y eficiente a lo largo de la neurona. Eh, en conjunto, realizan lo que conocemos como la sinapsis dentro del proceso neurocelular, que es la conexión y la comunicación entre neuronas. Solo pone vaina, pero la vaina de mielina. A continuación voy a hablar un poquito más de la fisiología y anatomía de la misma. Y más adelante hablaremos más acerca de cómo se relaciona completamente con un electroencefalograma. Anatómicamente tenemos las dendritas orientadas perpendicularmente a la superficie de la corteza. Fisiológicamente, esto ya se los explicaremos un poquito más a profundidad adelante, pero cuando entra sodio o calcio, esto le llamaremos excitación, y cuando sale potasio y entra cloro, le llamaremos inhibición, que es donde se generan potenciales postsinápticos. Como están alineadas en columnas corticales, sus campos eléctricos se suman y se propagan alrededor del cuero cabelludo, que como les mencionó mi compañero, es donde se conectan los electrodos, así es. Es importante saber que la corteza cerebral está dividida en capas, o una disposición laminar, como le quieran llamar, que permite que los potenciales de estas neuronas se integren. La fisiología dentro de esta depende de la anatomía misma de las cortezas. Sin esa organización, las señales no podrían ser detectadas. Primero tenemos el tálamo o corteza, que actúa como un marcapasos químico-eléctrico, regulando la apertura y cierre de los canales iónicos dentro de las poblaciones corticales. Anatómicamente, las conexiones con la corteza permiten coordinar las diferentes ondas, ya sea alta, alfa, beta, teta o gamma. En resumen, la anatomía, que es la estructura laminar y las conexiones, son el escenario, y la fisiología, que es el movimiento de los iones, potenciales postsinápticos, y la sincronización, es la acción que produce las ondas electroencefalográficas. A continuación, mi compañero hablará un poquito más acerca de la fisicoquímica de esto. Bueno, complementando un poco esta parte, voy ahora a dibujar yo otra neurona. ¿Cómo es esto de la sinapsis? La sinapsis es
ocurre en el espacio sináptico, que es este espacio microscópico que existe entre dos neuronas. En este espacio hay una transferencia de químicos. Ok, entonces las neuronas son redes. Todas estas redes funcionan con un voltaje, unidad de neurona, la unidad de la neurona, y al haber mucho cúmulo de actividad en un área, el electroencefalograma nos dará actividad en esta área con su respectiva amplitud de onda. Ahora, ¿cómo es esta parte del potencial de acción que mencionó mi compañero? En efecto, esta es una parte de la red de neuronas y llega aquí a esta neurona un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Es lo que le va a llegar a la siguiente neurona a partir de lo que vamos a explicar. Tomamos en cuenta que le llega a esta neurona el potencial de acción. Ok, como mencionó mi compañero, aquí afuera tenemos moléculas de calcio. Estas entran a la neurona. Esto ocurre que el voltaje es lo que hace que el calcio entre, porque cambia la polaridad de la neurona. Entonces entra calcio y se liberan neurotransmisores. Es importante mencionar que la neurona en esta axón que mencionó mi compañero tiene neurotúbulos, los cuales transportan vesículas sinápticas, las cuales son unas bolsas que tienen fluido de sustancia química. Esas sustancias químicas son neurotransmisores. Cuando llega el impulso nervioso, es decir, este voltaje, todo esto hace que vesículas sinápticas se muevan y que vayan de una neurona a otra, que pasen este espacio sináptico. Entonces, cuando llega las vesículas al final, se pasan a la siguiente neurona y así vamos a verlo como una reacción en cadena de lo que sucede. Pues este espacio también se le llama fisura sináptica, que es el espacio entre las neuronas que existen. La neurona recibe a estos neurotransmisores a través de una vesícula sináptica, en la cual nos llega el neurotransmisor mencionado. Ahora, volviendo un poco a la parte de electroencefalografía. De esta área, como ya mencioné previamente, es una herramienta con muchas aplicaciones. Voy a mencionar las ondas que a día de hoy hemos descubierto. Existen las delta, las cuales son de baja frecuencia. Baja frecuencia es como así. Y entre más alta es la frecuencia, están más unidos las crestas de las ondas. Entonces, las deltas son de baja frecuencia. Estas predominan durante el sueño profundo. Las teta se dan cuando el cerebro está despierto, pero te encuentras relajado. Las alfa. En estas se dan en momentos de reposo, meditación, reflexión. Y por último, las beta son las características de cuando una persona está alerta. Cuando estás estresado, prestando atención. Y al final, las gamma, las de la frecuencia, las de máxima frecuencia. Estas gamma también están muy relacionados con respecto a la concentración. Las técnicas de electroencefalografía se han mejorado conforme los años han pasado, y actualmente somos capaces de obtener la frecuencia y con esto la onda a la que estamos viendo y las áreas del cerebro que se están trabajando. Sin embargo, actualmente contamos con ciertas limitaciones. Por ejemplo, que la electroencefalografía, los electrodos al estar puestos sobre el cráneo, pues tenemos la desventaja de que medimos mejor lo que está más a la orilla del cerebro que lo que está más adentro. Si pudiéramos ver lo que está más adentro, pues nos serviría para más cosas, pero para eso tenemos ya otras técnicas. Pero bueno, mi compañero Gerardo nos dará un poco más de información acerca de la electroencefalografía y una conclusión breve. Sí, así es. Cuando hablamos de electroencefalografía, hay que identificar algunas palabras clave que son de suma importancia para poder entender su complejidad. Una es la amplitud, que en síntesis es cuántas neuronas participan al mismo tiempo dentro de alguna actividad. Es importante mencionar que un electroencefalograma nos ayuda mucho. Si ya tenemos algún objetivo o ya identificamos algo que específicamente queremos
investigar o, o poder ejemplificar cómo funciona y qué zonas del cerebro se activan, pues nos ayuda mucho el electroencefalograma para poder detectar esas áreas específicas. Por ejemplo, mi compañero Jaime el semestre pasado realizó un proyecto relacionado con las ondas del cerebro y la música. No sé si al final quisieras contar un poquito de esto, pero bueno, son de mucha ayuda en este tipo de ejercicios o de objetivos de investigación. La frecuencia es la velocidad de los ciclos de despolarización y repolarización de las neuronas. La duración, que es cuánto tiempo mantiene ese ritmo, y la sincronización, que es el grado de coordinación entre las poblaciones neuronales. Eh, a continuación voy a hablar un poquito más acerca de las ondas y las frecuencias en las que trabaja. Primero voy a ver si puedo, voy a borrar aquí mi neurona bonita y bella, para escribir nada más las ondas de frecuencia y poder tenerlas en mente. Primero tenemos las ondas delta, que con compañeros en sueño profundo, y trabajan dentro de los 0.5 y los y tiene una amplitud de alrededor de 20 a 200 microvolts en su funcionamiento. Posteriormente tenemos las ondas teta, que trabajan en una frecuencia de 4 a 7 Hz y una amplitud de entre 20 a 100 microvolts. Y como mencionó mi compañero, se activan cuando estamos salientos o cuando activamos pequeños lapsos de memoria. Tenemos las ondas alfa, que trabajan entre 8 a 13 Hz, y las ondas beta, que trabajan entre 13 y 30 Hz. La amplitud de las ondas alfa es de 20 a 60 microvolts y la amplitud de las ondas beta es de alrededor de 20 microvolts. Como se mencionó, las ondas delta trabajan, se les considera que trabajan en alta amplitud y en baja frecuencia, que es donde se encuentra el sueño profundo, donde millones de neuronas se disparan juntas. Químicamente trabaja con ciclos lentos de entrada y salida de potasio y una acción que se llama acción GABA, que es de gran sincronización. Las ondas teta, eh, las ondas teta es donde más interactúa la corteza cerebral y el sistema límbico de nuestro cuerpo. Químicamente existe un balance entre glutamato, que es la excitación, y GABA, que es lo que acabo de mencionar, que es la inhibición. En las ondas alfa tenemos un estado de reposo coordinado por el tálamo. Químicamente aquí encontramos la apertura y el cierre rítmico de canales iónicos, que es el sodio y el calcio, perdón, sodio y cloro, y tenemos las oscilaciones que ya se mencionó. Y por último, las ondas beta, que es donde tenemos la actividad cognitiva dispersa. Químicamente tenemos entradas rápidas de sodio y cloro en circuitos corticales, pero menos sincronizadas. Entonces tenemos una amplitud mucho más pequeña. No sé si tengas algo más que agregar o ya puedo continuar con la conclusión. Pues último, para agregar, también es importante el área de filtrado de estas señales que se obtienen, porque llegan, pues los electrodos obtienen los voltajes, obtienen las frecuencias, pero ¿qué pasa después? Pues al momento de que lo pasas a una computadora o a una gráfica, lo que vemos es puro ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se usa principalmente la transformada rápida de Fourier, la cual nos ayuda a separar las ondas dependiendo de su frecuencia. Y bueno, cambiarlas del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y podemos separarlas por su zona, además, y por el tipo de onda que representan. Entonces, normalmente cuando trabajamos con el equipo de electroencefalografía, el equipo nos arrojará la onda limpia, sin ningún filtro ni nada, y se ve simplemente como ruido. Nos da la onda en cada, electrodo, o sea, la zona en la que se leyó, y separada en todas sus ondas, alfa, beta, aunque no haya leído ninguna de delta, por ejemplo, manda puros ceros en delta, pues manda las variaciones que tienen alfa y beta. Y estos están dadas por la transformada rápida de Fourier. Y bueno, ahora De hecho, sí, pues sería lo único que tenía que agregar, la parte final, que es la parte del procesado de estas señales, pero mi compañero Gerardo les dará la conclusión. antes de llegar a la conclusión, de hecho, cuando hablamos del procesamiento de la señal, bueno, y la interpretación, muchas veces cuando
La investigación se refiere a algo muy, muy específico. Eh, Antes al sujeto de prueba se le solicita que cierre y abra los ojos en un lapso de tiempo, que respire y exhale también repetidamente en un lapso de tiempo para poder identificar y detectar mucho mejor estas ondas ya dentro del filtrado. Y bueno, ahora sí como conclusión, el electroencefalograma muestra cómo la anatomía y la fisiología del cerebro trabajan en conjunto para generar bioseñales eléctricas. Las neuronas piramidales de la corteza, alineadas en capas dentro de la corteza, permiten que los cambios químicos, el sodio, el calcio, el potasio y el cloro, se sumen y formen ondas medibles dentro de un electroencefalograma. La sincronización neuronal y la acción del tálamo, que como se mencionó es fundamental para poder medir ondas en un electroencefalograma, determina las frecuencias y amplitudes de las mismas ondas que reflejan distintos estados mentales. Y bueno, en resumen, es la manifestación eléctrica de los procesos químicos y estructurales que revelan cómo funciona el cerebro en cada momento. Eh, Esto será todo por nuestra parte, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.